El Neoproterozoico, ese vasto periodo geológico que se extendió desde hace aproximadamente 1000 millones de años hasta el inicio del Cámbrico hace 541 millones de años, representa uno de los capítulos más trascendentales y enigmáticos en la historia de nuestro planeta, una época de transformaciones radicales que reconfiguraron por completo la Tierra y sentaron las bases para la explosión de vida compleja que vendría después. Durante estos más de 450 millones de años, el mundo fue testigo de eventos de una escala y magnitud casi inconcebibles, glaciaciones globales que envolvieron el planeta en hielo desde los polos hasta el Ecuador, fluctuaciones dramáticas en la química oceánica y atmosférica que alteraron los fundamentos mismos de la biosfera, y el surgimiento de las primeras formas de vida multicelular compleja que eventualmente darían origen a todos los organismos macroscópicos que hoy pueblan la Tierra. El estudio del Neoproterozoico no es simplemente una exploración del pasado remoto, sino un viaje a los orígenes mismos del mundo moderno, una búsqueda para comprender cómo nuestro planeta pasó de ser un lugar dominado por microbios a uno donde la vida comenzaba a explorar las posibilidades de la complejidad morfológica y ecológica. El Neoproterozoico se divide tradicionalmente en tres periodos: el tónico, de 1000 millones a 720 millones de años atrás; el criogénico, de 720 millones a 635 millones de años atrás; y el ediacárico, de 635 millones a 541 millones de años atrás, cada uno marcado por eventos geológicos y biológicos distintivos que reflejan la dinámica naturaleza de esta era. El tónico, la fase inicial, fue testigo de la ruptura del supercontinente Rodinia, un proceso de fragmentación continental que reconfiguró la geografía global y desencadenó cambios profundos en la circulación oceánica y el clima planetario. La separación de las masas continentales durante este periodo creó márgenes continentales pasivos y mares epicontinentales que se convertirían en escenarios cruciales para la evolución biológica posterior, mientras que la intensa actividad volcánica asociada a la ruptura continental inyectó grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera, alterando el equilibrio climático a largo plazo. Fue también durante el tónico cuando aparecen las primeras evidencias convincentes de vida multicelular compleja en el registro fósil, como los organismos en forma de disco de la biota del Antián en China o los macrofósiles en forma de hoja encontrados en Canadá, aunque la naturaleza exacta de estos seres sigue siendo objeto de intenso debate entre los paleontólogos. El período criogénico, cuyo nombre proviene del griego krios, frío, y génesis, origen, bien podría considerarse uno de los capítulos más extremos en la historia climática de la Tierra, ya que durante este tiempo el planeta experimentó al menos 2 episodios de glaciación global conocidos como eventos de tierra bola de nieve, en los que las capas de hielo se extendieron desde los polos hasta latitudes tropicales, cubriendo posiblemente incluso el Ecuador en un manto glacial casi continuo. La primera de estas glaciaciones globales, la Sturtiana, comenzó hace alrededor de 717 millones de años y duró aproximadamente 60 millones de años, mientras que la segunda, la Marinoana, tuvo lugar hace entre 650 millones y 635 millones de años y fue igualmente severa, aunque de menor duración. La hipótesis de la Tierra bola de nieve, propuesta inicialmente por Joseph Kirkvink en 1992 y luego desarrollada por Paul Hoffman y otros, sugiere que estas glaciaciones fueron tan completas que la reflectividad, albedo, del planeta aumentó hasta el punto donde el sistema climático quedó atrapado en un estado estable de frío extremo, del que solo pudo escapar gracias al acumulamiento de dióxido de carbono volcánico durante millones de años hasta que el efecto invernadero se hizo lo suficientemente intenso como para derretir los hielos. Las evidencias de estas glaciaciones extraordinarias se encuentran en depósitos glaciales, tillitas, que aparecen en estratos de la época incluso en latitudes que entonces se ubicaban cerca del Ecuador, así como en las peculiares formaciones de hierro bandeado que reaparecen en el registro geológico después de miles de millones de años de ausencia, sugiriendo que los océanos quedaron privados de oxígeno bajo la capa de hielo mientras el hierro disuelto se acumulaba en las aguas hasta que el deshielo permitió su precipitación masiva. Las consecuencias biológicas de estos eventos climáticos extremos fueron profundas y de largo alcance. Las comunidades microbianas que habían dominado los ecosistemas acuáticos durante miles de millones de años se vieron sometidas a presiones selectivas sin precedentes, con aquellas capaces de sobrevivir en condiciones de frío intenso, baja luminosidad y limitada disponibilidad de nutrientes heredando los mares postglaciales. Es tentador especular que estos periodos de estrés ambiental masivo actuaron como catalizadores para la evolución de nuevas formas de vida, incluyendo posiblemente las primeras expresiones de multicelularidad compleja como estrategia de supervivencia frente a condiciones adversas. De hecho, es justo después del último evento de tierra bola de nieve, en los albores del periodo ediacárico,
cuando aparecen en el registro fósil los primeros organismos macroscópicos inequívocamente complejos, marcando el inicio de una revolución biológica que cambiaría para siempre la naturaleza de la vida en la Tierra. El Ediacárico, llamado así por las colinas de Ediacara en Australia donde se encontraron algunos de los primeros fósiles característicos de este periodo, representa una ventana única a un mundo en transición, donde las antiguas formas de vida microbiana comenzaban a compartir los océanos con organismos de cuerpo blando pero considerable tamaño y complejidad morfológica. La biota ediacárica incluye criaturas tan enigmáticas como Dickinsonia, un organismo ovalado segmentado que podía alcanzar más de 1 metro de longitud, Charnia, parecida a una fronda con estructura fractal, y Kimberella, que algunos investigadores interpretan como un posible ancestro de los moluscos. La naturaleza exacta de estos organismos sigue siendo objeto de intenso debate. Algunos científicos los consideran representantes de un experimento evolutivo fallido, un reino de vida, llamado a veces Bendobionta, radicalmente diferente a todo lo que vino después, mientras que otros ven en ellos los ancestros de los grupos animales que dominarían el Fanerozoico. Lo que está claro es que estas formas de vida, aunque carecían de partes duras mineralizadas y probablemente se alimentaban absorbiendo nutrientes directamente del agua o del sedimento, representaban un salto cualitativo en complejidad respecto a todo lo que había existido antes, marcando el amanecer de una nueva era en la historia de la vida. Uno de los desarrollos más significativos del Ediacárico tardío fue la aparición de los primeros organismos con simetría bilateral, como Kimberella y Spriggina, que presagian la explosión de formas corporales que caracterizaría al Cámbrico. Esta innovación evolutiva, aparentemente simple, fue en realidad una revolución en la organización biológica, permitiendo la especialización de partes del cuerpo a lo largo de ejes antero-posterior y dorso-ventral, lo que a su vez hizo posibles estrategias de locomoción y alimentación mucho más activas y diversificadas. Junto con estos avances morfológicos, el registro geológico del Ediacárico muestra evidencias de cambios profundos en la química oceánica, incluyendo fluctuaciones significativas en los niveles de oxígeno que pudieron haber creado las condiciones para formas de vida más energéticamente demandantes. Las formaciones de hierro bandeado desaparecen definitivamente durante este periodo, mientras que los isótopos de carbono en sedimentos marinos muestran anomalías que sugieren perturbaciones masivas en el ciclo del carbono global, posiblemente relacionadas con la actividad biológica emergente. El final del Neoproterozoico y la transición al Cámbrico están marcados por uno de los eventos más dramáticos en la historia de la vida, la explosión cámbrica, durante la cual aparecen en el registro fósil casi todos los grupos principales de animales en un intervalo geológicamente breve. Aunque tradicionalmente se ha considerado este evento como el origen de la vida compleja, investigaciones recientes han demostrado que muchas de las innovaciones evolutivas que lo hicieron posible, incluyendo la multicelularidad, la simetría bilateral y posiblemente incluso la depredación, tuvieron sus raíces en el Neoproterozoico, particularmente durante el Ediacárico. La aparición de fósiles como Claudina, un pequeño organismo tubular con concha mineralizada que vivió justo antes del límite cámbrico, muestra que la carrera armamentística evolutiva entre depredadores y presas ya había comenzado, presagiando la diversificación morfológica que estaba por venir. El estudio del Neoproterozoico ha experimentado una revolución en las últimas décadas gracias al desarrollo de nuevas técnicas en geoquímica, paleomagnetismo y microscopía avanzada, que han permitido a los investigadores reconstruir con detalles sin precedentes las condiciones ambientales de esta era crucial. Análisis de isótopos estables de carbono, oxígeno y estroncio han revelado la dinámica de los ciclos biogeoquímicos globales durante las glaciaciones extremas y los periodos interglaciales, mientras que el estudio de biomarcadores moleculares en rocas antiguas ha proporcionado información sobre la composición de las comunidades microbianas que habitaron los océanos neoproterozoicos. Al mismo tiempo, descubrimientos de nuevos yacimientos de fósiles ediacáricos en lugares como Namibia, Rusia y Canadá han ampliado enormemente nuestro conocimiento de la diversidad de vida en este periodo, mostrando patrones biogeográficos complejos y adaptaciones ecológicas sofisticadas que desafían la visión tradicional de estos organismos como simples y primitivos. El legado del Neoproterozoico perdura no solo en el registro geológico y paleontológico, sino en la misma estructura de la biosfera moderna. Fue durante esta era que se establecieron las condiciones, niveles de oxígeno atmosférico relativamente altos, océanos con química estable, ciclos biogeoquímicos globales, que hicieron posible la radiación de la vida compleja, mientras que las extinciones masivas y cuellos de botella evolutivos asociados a las glaciaciones globales moldearon el curso mismo de la evolución biológica. Los ecosistemas actuales, con su compleja red de interacciones entre organismos macroscópicos, son en última instancia el producto de las revoluciones que comenzaron en el Neoproterozoico,
cuando la vida cruzó el umbral de la simplicidad microbiana hacia un mundo de formas y funciones cada vez más diversificadas. Comprender esta era no es solo un ejercicio académico, sino una ventana a los procesos fundamentales que han dado forma a la Tierra habitable que conocemos hoy, recordándonos que nuestro planeta ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo, y que solo estudiando su pasado más profundo podemos apreciar plenamente su presente y anticipar su futuro.